importantes del mundo y las que ocurren a tu alrededor en Londres. Las voces de los personajes que son protagonistas de las noticias a través de Express News Radio. Entérese de lo que pasa en el mundo en el idioma que más te gusta, el español. Noticias, música, eventos y los acontecimientos más importantes. Escúchenos de lunes a viernes al mediodía en Londres. Express News Radio. Arelis Goncalves conduce Express News Radio. ¿Qué tal, amigos? Reciban un muy cordial saludo. Bienvenidos a nuestra emisión de Noticias Express News Radio. Vamos a estar acompañándoles en la transmisión Ulises Maldonado y quien les habla, Arelis Goncalves, para hacer ese acostumbrado resumen por las informaciones más importantes a nivel nacional e internacional. Y comenzamos ya de inmediato con los titulares que corresponden a nuestra emisión de hoy, miércoles 7 de agosto. El Partido Laborista está abierto a un referéndum por independencia de Escocia y los ministros revisarán las reglas de pensiones del NHS que impiden a los médicos realizar turnos adicionales. Los rociadores contra incendio no han sido instalados en ninguna escuela o colegio aquí en Londres este año, según informan los bomberos, y la policía del Reino Unido decomisa volumen récord de heroína. Cientos de vuelos de British Airways cancelados o retrasados este miércoles después de una falla tecnológica. Y en los temas de comunidad, la Casa Latina realiza hoy a las 5 de la tarde un taller de empleabilidad. Allí estarán todos los detalles para quienes están en la búsqueda de trabajo. Notas internacionales: visita de Donald Trump a El Paso y Dayton genera polémica en Estados Unidos. Japón, Venezuela y Uruguay advierten a los ciudadanos sobre viajar a Estados Unidos debido a los tiroteos masivos. En Honduras, manifestantes reclaman salida del presidente por acusación de narcotráfico. En las notas deportivas, la Liga Inglesa comenzará este viernes 9 de agosto. Queremos comentarles a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión que en nuestro espacio de entrevistas va a estar con nosotros el instructor de manejo Julio Jiménez. Él estará contándonos todo lo que debemos saber para obtener nuestra licencia de conducir. Así que pendientes en esta entrevista, va a estar aquí disponible para responder a las inquietudes de ustedes, que sabemos que a muchas personas le causa bastante preocupación este tema de cómo sacarse el carnet de conducir y si el carnet que traemos de nuestros países es válido o no. Así que vamos a estar conversando sobre este tema más adelante. De momento, queremos comentarles lo que tiene que ver con la vida política del Reino Unido. Recuerden que estamos pasando por un proceso de bastante inquietud e incertidumbre, precisamente porque el tema que se lee a diario en la prensa tiene que ver con el Brexit para todo, Brexit que podría afectar todos los sectores de la vida nacional y podría también tener una incidencia en las comunidades que pertenecen a los países o que tienen nacionalidades europeas. Ahora también ha tenido una repercusión en lo que tiene que ver con la propia Unión, con lo que representa el Reino Unido. El Partido Laborista se ha mostrado favorable a la realización de un referéndum para la independencia de Escocia. Eso estuvo planteado ya, creo, en el 2015, esta posibilidad que fue finalmente rechazada por la población, pero ha resurgido este deseo en vista de los intereses del primer ministro y de la anterior primera ministra Theresa May de separar a la Unión Europea del Reino Unido. Recuerden que Escocia fue una de las regiones que votó a favor de permanecer en el bloque, y precisamente la intención ahora decidida de Boris Johnson de salir también ha perjudicado ese deseo de mantenerse incluidos como una unión. De hecho, algunos analistas consideran que Boris Johnson es un primer ministro demasiado inglés para preservar esa unificación de otras culturas y de otros países. En el caso de Escocia, consideran que es tan inglés que no podría representarlos a todos. Y esto ha llevado a generar otro tipo de turbulencia política, porque el Partido Laborista
y uno de sus líderes, el señor John McDonnell, el segundo a bordo después de Jeremy Corbyn, ha manifestado en Escocia exactamente que el laborismo debería permitir que Escocia celebre otro referéndum de independencia si el Parlamento escocés así lo decide. El señor McDonnell dijo en un evento en el Festival de Edimburgo que su partido no debería intentar bloquear una segunda votación sobre la independencia, informó el periódico The Guardian. No bloquearíamos algo así, dejaríamos que el pueblo escocés decida. Eso es democracia, señaló McDonnell, según declaraciones recogidas en este diario británico. Los votantes escoceses apoyarían la independencia y querrían otro tipo de referéndum en los próximos 2 años, según una encuesta publicada el pasado lunes, lo que indica que el Reino Unido podría desmantelarse poco después de que abandone la Unión Europea como está previsto. Bueno, y pasando al tema de salud, ahí pues siempre nos estamos quejando de la larga espera que tenemos que aguantar para recibir los tratamientos especiales, y pues pareciera que todos esos retrasos en la emisión de las citas también tiene que ver con las reglas con las que se maneja el NHS. Eso es una situación que incluso limita a los médicos a pedir horas extras, a trabajar turnos adicionales. Son parte de los problemas que se han visto reflejados en ese tiempo de duración, incluso en tratamientos tan específicos y tan importantes como el cáncer. Aparentemente toda esta crisis podría resolverse con una iniciativa del nuevo gobierno que plantea pues revisar estas reglas y tratar de cambiar este sistema y permitir a los pacientes tener más médicos disponibles. El secretario de Salud, Matt Hancock, ha presentado un plan de propuestas integrales que garantizarían que los médicos de alto nivel puedan y no sean penalizados con mayores impuestos adicionales por realizar trabajos u horas extras. Según la advertencia de que los cambios en las reglas introducidas en el año 2016 significaron que un número creciente de médicos y de personal de alto rango enfrentaban multas o muchas veces un cargo de impuestos inesperado relacionadas con el valor de su pensión en razón al exceso de número de horas trabajadas según la reglamentación. La medida se relacionó con un aumento en los tiempos de espera, ya que los médicos se negaron a trabajar más allá de las horas planificadas debido al impacto que esto podría tener en sus finanzas y en el pago de sus impuestos. Y por supuesto se informó que algunos tuvieron que volver a contratar para cubrir sus facturas de impuestos, mientras que otros se enfrentaron a la opción de recortar sus horas u optar por un plan de pensiones de NHS o pedir su retiro anticipado. Esto va a ser replanteado por el secretario de Salud porque considera que algunos médicos de alto rango podrían extender sus horarios de trabajo, si así lo desean, sin ser afectados pagando más impuestos. La idea también se viene en razón a la escasez de personal y de miembros de equipo médico en los hospitales, lo que obligaría también al Sistema Nacional de Salud a reconfigurar sus planes de pensiones para los médicos de alto rango. Bueno, y en lo que tiene que ver para quienes viajan, pues cientos de vuelos de British Airways han sido cancelados o retrasados en el día de hoy por falla técnica, una falla tecnológica, un problema que ha impedido pues que se lleve a cabo el despegue de los vuelos. También hubo un pequeño problema cerca de la estación Victoria aquí en Londres, y eso pues ha dejado a miles de personas enfrentando demoras y cancelaciones. Los vuelos de British Airways concretamente pues han sido perjudicados con este problema tecnológico que ha bloqueado los registros en línea en medio pues de estas vacaciones de verano. Se imaginarán hoy el aeropuerto de Heathrow lleno de familias que pues tenían planeado pues viajar, comenzar sus vacaciones, y se han visto afectadas por esta situación. En concreto se han cancelado por parte de la aerolínea British Airways 81 vuelos hacia o desde Heathrow, así como 10
que tienen que ver con el aeropuerto, con destino al aeropuerto de Gatwick, y pues más de 200 vuelos han sido retrasados o incluso por más de 5 horas, así que hay que agendar estos vuelos, y esto ha sido un duro golpe para miles de turistas, incluso viajeros de negocios que están en el aeropuerto tratando de solventar la situación. La compañía ha tenido que disculparse públicamente luego de que miles de imágenes estuvieran circulando en las redes sociales de las personas que han compartido y que se han quejado públicamente por esta situación, mostrando el colapso en los aeropuertos, enormes colas y pues la gente a la espera de resolver la situación. La aerolínea, pues por ser un problema causado por la propia empresa, pues tiene que ofrecer a los clientes ayuda, de alguna manera solventar la situación, y los clientes tendrán la posibilidad de reservar vuelos a corta distancia haciendo escalas en otros aeropuertos o cambiando la fecha. Seguramente eso afectará severamente incluso a las personas que están de tránsito, que son las que tienen que estar aquí momentáneamente para tomar el avión a otro destino, se verán pues severamente afectados. Allí seguramente la aerolínea también tendrá que considerarlos como una prioridad o incluso pagarles un hotel si tienen que permanecer aquí. Así que esa es la situación en este momento en el aeropuerto de Heathrow, Gatwick, y concretamente perjudicando a los viajeros de la British Airways. Pasando a otras informaciones, queremos también comentarles un descubrimiento que ha hecho la policía aquí en el Reino Unido. Ha decomisado un volumen récord de heroína. La policía británica anunció una de las mayores incautaciones de heroína, interceptando cientos de kilos de la droga escondida debajo de toallas y albornoces en un contenedor. La incautación se realizó en el aeropuerto de Felixstowe, en el este de Inglaterra, siguiendo a una investigación internacional, y resultó en el arresto posterior de varios sospechosos en Holanda y Gran Bretaña. Los aproximadamente 398 kilogramos de heroína que se encuentran en un barco con destino a Amberes, en Bélgica, tienen un valor de alrededor de 40 millones de libras en el mercado, según la Agencia Nacional del Crimen de Gran Bretaña. La incautación de esta cantidad tan grande de heroína es el resultado de una investigación dirigida por el Departamento de Inteligencia con agencias internacionales del Reino Unido y otros grupos de policía. La policía y los agentes de la Fuerza Fronteriza allanaron esta embarcación sospechosa y retiraron el contrabando que estaba oculto dentro de una carga de toallas y albornoces después de haber atracado el pasado 1 de agosto en Felixstowe. Sin embargo, devolvieron el contenedor al barco y permitieron proceder bajo vigilancia hasta Bélgica, donde fue recogido por un camión y llevado al puerto holandés de Rotterdam. Con esto también se buscaba capturar a los receptores de esta droga, así que este ha sido un duro golpe para los traficantes de heroína. Bueno, y pasando a otras informaciones, recuerden que hace un par de años se produjo un gran incendio aquí en la capital británica con 72 personas fallecidas en la Torre Grenfell. A propósito de esta situación, pues se han comenzado a hacer revisiones en edificaciones importantes y también en las sedes escolares. Ahora, tras esta investigación que está llevando a cabo el Cuerpo de Bomberos aquí en la capital británica, se ha determinado que en todo este año, en todo el 2019, no se ha colocado ni un rociador de incendio en ninguna escuela o instituto educativo aquí en la capital británica. Datos de la Brigada de Bomberos de Londres muestran que 57 escuelas en la capital no tuvieron los aspersores o sistemas automáticos de extinción de incendios instalados. También muestra que solo el 2.3% de los llamados o denominados incendios escolares atendidos entre 2014 y julio de este año fueron en instituciones educativas con rociadores o con sistemas de seguridad instalados, y que solamente 13 de ellos cumplían con los requisitos y los estándares. Las estadísticas también cubren incendios atendidos por equipos de bomberos en instituciones de preescolares y guarderías, e igualmente escuelas de primaria, secundaria, colegios y universidades, según la Brigada de Bomberos. También dijo que quiere que los rociadores sean un asunto obligatorio en todas las instituciones educativas
ya que las instituciones y los grupos de personas que asisten allí corren o están en alto riesgo y se deben adaptar durante sus reformas y también pasar algunos tests. Es sorprendente que hayamos estado haciendo campaña durante varios años para hacer que los rociadores sean obligatorios en las escuelas y que se hayan readaptado en las antiguas escuelas durante las reformas que se tengan que hacer, y sin embargo este año en los incendios hemos descubierto que no han sido instalados o no han sido reformados según declaraciones de la Brigada de Bomberos. Así que ellos piden que los rociadores sean el único sistema de seguridad contra incendios que detecten un incendio, que lo supriman y que se activen las alarmas en razón a que hay comunidades vulnerables como chicos menores de edad y escolares que asisten a estos centros educativos que estarían en alto riesgo. Bueno, y para las personas interesadas en conocer más cómo funciona el sistema de empleo aquí en el Reino Unido, la Latin American House, la Casa Latinoamericana, está realizando en el día de hoy, miércoles 7 de agosto, un taller de empleo, reorientación laboral, elaboración del currículum, preparación para entrevistas. Son parte de los tópicos que se estarán presentando en esta jornada especial llevada a cabo entre 5 de la tarde y 7 de la noche. Así que hay que estar muy atentos. Las personas interesadas, pues allí pueden tener una visión más clara de lo que es el proceso para aplicar aquí y conseguir empleo. Detalles para las personas que quieran registrarse y asistir a este taller, pues el número telefónico de la Latin American House o la Casa Latinoamericana es el siguiente: 020-7372-8653. 020-7372-8653, y pues allí pueden tener toda la información. Recuerden que eso va a ser hoy miércoles 7 de agosto a partir de las 5 de la tarde. Ellos están en Kilburn, esta organización, más concretamente en el número 10 de Kingsgate Place. Así que pues toda la información también la pueden tener en la página de Facebook de la Latin American House. Allí pueden tener los detalles o preguntar cualquier inquietud, información para las personas interesadas en buscar empleo. Y bueno, vamos a hacer ahorita nuestra primera pausa. Al regreso, pues muy pendientes, porque vamos a estar conversando con el instructor de manejo Julio Jiménez. Él estará con nosotros contándonos los detalles para saber qué tenemos que hacer para poder conducir libremente y legalmente aquí en el Reino Unido. Vamos a la pausa y regresamos con Julio Jiménez para tener información sobre nuestra licencia, qué hacer para conseguirla. Ya volvemos. Ahora demos paso a nuestros auspiciantes que hacen realidad este espacio. Ya regresamos con más personajes que son noticia y los hechos más importantes. Biel, agua con colágeno, estimula tu organismo de adentro hacia afuera de una forma pura y saludable, logrando refrescarte e hidratarte. Somos Biel, una marca de bebidas ligeras, funcionales e innovadoras, con deliciosos sabores únicos y naturales. Adquiera Biel en Londres, trayendo los beneficios del agua con colágeno, llamando al 07947-792277. Biel, agua con colágeno. Arrendamientos Global Multiservices, la forma más rápida de encontrar vivienda en Londres. Arrendamientos Global Multiservices. Nuestra agencia ofrece una gran variedad de inmuebles en diferentes zonas de la capital británica cercanas a las estaciones del Underground. Llámanos al 02-030049-926 y encuentra todas las ofertas de habitaciones sencillas y dobles. Arrendamientos Global Multiservices, su mejor opción para encontrar vivienda en Londres. El consumo de drogas es una elección que sus hijos pueden hacer, pero una elección que usted puede influenciar. Los padres necesitan dialogar con sus hijos acerca de los peligros sobre el consumo de drogas. Tome interés sobre la vida de sus hijos, sus amistades y sus actividades, incluso si usted piensa que no están consumiendo drogas. Este mensaje ha sido presentado a ustedes por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Para mayor información, visite la página web www.1dc.org. Fuego Latino Online, la radio donde hablamos español. Express News.
El corazón de Latinoamérica ahora late más fuerte. Express News Noticias Iberoamericanas, el periódico semanal de mayor circulación en Europa. Express News, toda la actualidad de Latinoamérica y el mundo, con el auténtico conocimiento de nuestra cultura. Express News, generando información con todos los protagonistas de la noticia en el Reino Unido. Encuentra Express News gratuitamente todas las semanas en tu punto latinoamericano preferido. Express News Noticias Iberoamericanas, el periódico semanal que une raíces. Express News. Somos una plataforma de medios de comunicación fundada en el año 2000 y ubicada en la ciudad de Londres, donde atendemos e integramos a la comunidad hispanoparlante en el Reino Unido. Nuestro propósito es lograr que nuestras comunidades nos reconozcan como la plataforma de integración informativa y multicultural, con más renombre y mayor presencia en el Reino Unido. Llevamos 18 años ininterrumpidos de seriedad, credibilidad y compromiso en el mercado. Contamos con más de 250 puntos de distribución. Promovemos empresas locales, regionales, nacionales e internacionales interesadas en un mercado potencial de más de 500,000 de personas. Para mantener informadas a nuestras comunidades, hemos integrado nuestros periódicos en versión impresa y digital, con información internacional, local, inmigración y leyes, turismo, eventos, sociedad, deportes, estilo de vida y otros temas de interés general que se distribuye gratuitamente todos los jueves cada semana. El mejor medio para anunciarse entre la comunidad hispanohablante es Express News. Global P&G, contadores y consultores. ¿Desea iniciar su propio negocio? ¿Ha manejado sus impuestos de manera eficiente? ¿Busca estrategias para impulsar el potencial de su negocio? Consúltenos. Garantizamos su servicio confidencial, serio y profesional. 17 años sirviendo a nuestra comunidad. Impuestos, importaciones, inversiones, contabilidad. Global P&G. Hablamos español e inglés y portugués. ¿Qué tal, amigos? Continuamos en Noticias Express News Radio. Ya le estábamos adelantando antes de nuestro corte que vamos a estar conversando y tratando de resolver esa incógnita tan importante, cómo conseguir esa licencia de conducir. En nuestros países pues quizás no es tan complicado hacerlo, pero aquí hay toda una reglamentación que hay que respetar, todo un proceso que hay que hacer y hay que estudiar también, hay que estudiar bastante, y para eso, para saber qué debemos hacer, pues tenemos aquí ya con nosotros al señor Julio Jiménez. Él es instructor de manejo ya con varios años de experiencia y bueno, va a tratar de resolver esa incógnita para nosotros. Muy buenas tardes, Julio. Gracias por estar con nosotros. Es un placer estar con ustedes. Bueno, en principio me gustaría saber cómo surgió esa idea de convertirse en un instructor de manejo. Pues hay varios elementos. Siempre me ha encantado manejar. Entonces me da mucho gusto hacerlo. Vengo de una familia donde hay muchos profesores y yo tuve la oportunidad de adquirir entrenamiento en el trabajo donde estaba para poder reentrenar a otras personas. Entonces eso me da un primer... Claro. Pero usted desde pequeñito le gustó la idea de... Sí, desde los 12 años... Estábamos tratando de practicar y fue una escuela muy buena con mi padre. Él conducía muy bien. Luego, a través de varios cambios laborales, hubo que cambiar de carrera. Sí, entonces, de repente se dio esa posibilidad de oportunidad y entonces la tomé y he estado muy complacido de haberla tomado. Es importante. ¿Qué estudios son importantes o necesarios para ser instructor? Para ser instructor... Por lo menos en este país, ¿no? Necesita pasar 3 exámenes. Primero, un examen teórico, que es bastante arduo. Son 100 preguntas y tiene que pasar por lo menos con un 90%. Luego hay un examen de práctico para ver cómo conduce y solo se le permiten 5 fallas menores. Y luego después tiene que aprender a cómo... dar clase a un alumno y tiene que tomar otro examen
teniendo a la par suya, pretendiendo ser el alumno, a un examinador. Sí. Ok, ¿Y o usted sea que cómo tiene lo todo un enseñaría? proceso, ¿no? Sí, Es sí. todo un proceso de preparación y entonces me imagino, claro, que todos esos elementos, eso se hace aquí en el Reino Unido. Y más o menos cuánto tiempo puede tardar eso para prepararse, ya claro, con toda su experiencia, todos sus conocimientos. ¿Es muy largo esa preparación o...? No, como promedio alrededor de 6 meses. Ok. Habrá personas que lo pueden hacer en 3, otras que le toman 9 meses, Claro. y hay oportunidad de retomar los exámenes si fuera necesario. Claro. ¿Y es difícil hacer esa preparación, esa instrucción en inglés? A la hora de comenzar a dar clases en inglés, quizá no es tan difícil. El arte en realidad es de hacer comprender al alumno y hacerlo recapacitar a manera de que tome conciencia Claro. de la responsabilidad que está tomando. Claro. No es de darle cucharada y que haga una cosa 10 veces. Claro, sino que lo repita como una máquina. No como máquina, sino que es un proceso de concientización donde la persona se da cuenta y al mismo tiempo se va dando cuenta de su progreso y se le hacen preguntas acerca de cómo progresa y luego qué le hace falta y entonces está continuamente razonando qué debe hacer o qué no debe hacer. Para una persona, ¿qué es lo más difícil de aprender? ¿Qué es lo que más cuesta O que aprender? lo que usted le ha tocado más repetir con esa persona, con ese estudiante. Hay que aprender a leer la señalización y claro. darse tiempo para leerla. Sí. Y- Hay diferentes niveles de dificultad. Ok. Para el novato, por ejemplo, Ujú. le cuesta cómo posicionarse y entender el tamaño del vehículo. Ah, Sí. ok. Es Para importante. el que ya conduce, Está bien. cree que Está todo bien. está bien, pero hay Ok. que desaprender Ok. Ah. ciertos hábitos que no están conducentes y luego aprender nuevas cosas como el uso de los espejos, que a veces Sí. Ah, no ok. está suficientemente... No es uno Claro. de los hábitos que tenemos de mirar los espejos. Así es. Claro. Y, por ejemplo, las personas latinoamericanas vienen con muchos vicios de ese aprendizaje un poco alocado que tenemos en nuestros países. Sí, porque los sistemas de conducción son bastante diferentes. Muchos de nosotros en nuestros países aprendemos a mover el coche, Sí, a no chocar. sí. Aquí un sistema reglamentado, entonces hay que comenzar a entender la señalización que le Ok. está dando aviso con anticipación, qué va a hacer, qué es lo que le va a salir más adelante. Ok. Entonces, al perder de vista una de esas señales, entonces algo le puede tomar por sorpresa. Ujú. Ok. Y es donde puede haber un problema. Claro. Y entonces hay mucha diferencia entre lo que es conducir en nuestros países y conducir aquí. Sabemos que una de las diferencias es que va por el otro lado, ¿no? El lado contrario. Sí, aquí los vehículos tienen el volante a la derecha y la caja de velocidades está a la izquierda. Nosotros venimos de un país en Al donde el revés. volante está a la izquierda y la caja de velocidades que estaría en nuestra mano derecha. Es difícil adaptarse a ese tipo Es que de hecho a mí me cuesta porque siempre me voy a montar en el carro y me voy a montar por el lado del pasajero creyendo yo y es el lado del chofer, ¿no? Si al principio se hace un poco como un bloque mental Sí. de por dónde va a conducir, Sí. pero al comenzar a entender el sistema de señalización, Sí, el mismo cauce le viene Sí, dando sí. la pauta por donde tiene que pasar. Sí. Quizás lo más complicado puede ser cuando usted llega a un redondel, a una rotonda, sí, sí. y quiere hacerse para el otro lado. Ujú. Um, Y se hace un poco complicado Se hace- porque se hace un la poco más. orientación está, aunque la misma rotonda le da las señales, pero a veces es un poco complicado, ¿no? Si se pierde uno esa señal, como dice usted, o si se cayó por alguna razón, ahí sí, verdad, es el caos, ¿no? sí. Es importante eso. Ahora, cuéntenos un poco para ubicarnos sobre cómo podemos tener esa licencia, qué debemos hacer para poder conducir legalmente con todos los requisitos, qué es lo importante para nosotros como futuros conductores. Tener una licencia aquí del Reino Unido. Si va a comenzar desde el principio, necesita primero obtener un formulario que lo puede obtener en el post office Ok. Sí. para formulario de licencia. Sí. Ok. Necesita una fotografía, Ok. luego un documento de identidad para mandarlo con el formulario, 25 libras, Ok. y luego con eso obtiene la licencia provisional. Ok. Una vez tiene su licencia provisional, entonces
comienza a estudiar su teoría. Ok, entonces tenemos la licencia provisional antes de comenzar. O sea, Sí. para comenzar y estar montado con un instructor al lado, necesitamos eso. Perfecto. Sí. Una licencia Ok. provisional. Sí, Muy bien. licencia provisional. Ok. Una vez tiene la licencia provisional, se compra 2 libros Ujú, y 2 CD-ROMs ujú. y con eso comienza A estudiar. a estudiar para pasar su examen teórico. Puede comenzar a practicar al mismo Ujú. tiempo que está Ok. estudiando para el examen teórico. Y luego que pasa su examen teórico, entonces comienza a practicar para tomar su examen práctico. Puede ser cuestión de 6 semanas, puede ser Ok. 6 meses, dependiendo de qué tan apto y cuánto ha conducido anteriormente, y luego toma su examen práctico. Claro. ¿Y las prácticas se hacen en la ciudad o ustedes también tienen posibilidad de ir a las principales vías, a las autopistas? ¿Cómo se realiza ese entrenamiento? El principio del entrenamiento se hace cerca del lugar donde la persona reside. Ok. Una vez la persona está apta para conducir en esa zona y un poco más, entonces se le lleva cerca del centro de examen para que se familiarice con lo que es la ruta y no lo tome por sorpresa, Ok. alguna situación nueva. Sí. Y también se le lleva a un par de autopistas. Sí. Claro. Que pierde el Para miedo que vayan. un poco. Sí. Para que pierda miedo y porque dentro de cierto tiempo eso va a ser incluido en el examen. Por de pronto no lo Por llevan lo a una pronto no lo autopista, llevan, pero Claro. en el Pero futuro sí lo van a vas- llevar a las autopistas. va a ser requerido Claro. dentro de cierto tiempo. Sí, y por ejemplo, si estamos en la calle, ¿cómo reconocemos que ahí va un estudiante con su instructor? ¿Hay alguna seña que se le pone al vehículo? Así legalmente debe tener 2 símbolos de la L roja Ujú. que dice learner, Ah, ok. uno adelante y otro atrás. Claro, y ahí uno dice, bueno, hay que andar con cuidado porque Hay una está aprendiendo. Hay un aprendiz que está al frente mío o detrás mío. Sí. Sí, siempre se le recomienda. A veces vamos conduciendo y Ujú. vamos detrás de un aprendiz. Entonces se le dice al que va conduciendo, a nuestro alumno, Ujú. qué tipo de vehículo llevas adelante, qué vas a hacer, Ujú. qué distancia vas a tomar. Exacto. Y entonces va tomando conciencia de qué hacer o no hacer. Ujú. Claro. Y es posible que nuestra licencia, nosotros venimos de Latinoamérica, mi licencia de Latinoamérica Sí. sirve para conducir aquí en el Reino Unido. Sí, ya sea su licencia internacional o la licencia de su país, son perfectamente válidas por un año, desde que usted ingresa. Desde que usted ingresa. Ok. Desde el día de ingreso a un año allá, entonces ya tiene que obtener una licencia inglesa. Ah, ok, o sea que solamente es ese periodo, incluso la internacional. Sí, solamente Y un para año. las licencias europeas, por ejemplo, la gente que viene de España, de Italia, ¿hay algún problema? No, sí, Oh. ahorita que hemos estado en la Ujú. comunidad No europea, tiene ninguna objeción. se ha podido conducir por cualquier lado sin ninguna Sin dificultad. ninguna dificultad. Ok. Claro, o sea, por ejemplo, las personas pero si ya igual pasaría lo de la regla de un año, ¿no? Por ejemplo, un español que se venga acá ya a vivir aquí, ya luego de un año, ¿podría seguir usando su licencia o tendría ya que sacar la licencia? Del Reino Unido. Antes Ujú. de que se hubieran homologado todas las licencias, Ah, ok. Lo tenía que hacer. sí, había que, luego de pasar un año, había Cambiar. que tomar un examen, Hacer un una proceso. licencia inglesa. Ujú. Claro. Ahora, bueno, eso nos responde un poquito lo que tiene que ver con la validez de la licencia internacional, que serviría también por el lapso de un año. Para las personas que están interesadas en realizar estos exámenes, ¿solamente se realizan los exámenes de conducción aquí en inglés o hay otros idiomas? ¿Hay posibilidad de hacerlo en otros idiomas? El examen práctico, a la hora que va a conducir, Ujú. no puede tomar un intérprete o un traductor. Ujú. Ah, Es el inglés. Solamente se hace en inglés, porque en tiempos anteriores Ujú. se intuyó que podía haber fraude. Sí. Entonces Claro. por eso se prohibió. Sí. Todavía existe la posibilidad de hacer examen teórico Sí. con audífonos Sí. para tomar el examen teórico. Ok. Pero no en el práctico. El práctico, El práctico para Claro, nada. porque el Es en práctico inglés. va en acción, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Hayan algunos cambios en el examen, en el proceso de examen para conducir? ¿Hay nuevos cambios, nuevas Sí, reglas? siempre han venido tratando de mejorar la manera de evaluar los alumnos. Los últimos cambios que se dieron hace un par de años fue que ahora debe conducir utilizando un GPS por Ok. los primeros 20 minutos de su examen, Sí. que es más o menos la mitad del examen. Ok. A veces con GPS, a veces sin GPS. Otro cambio que se ha dado es que los controles
auxiliares que tiene el motorista, como los limpiabrisas, como las luces altas, luces bajas, luces de neblina, la bocina. Mientras va conduciendo, el examinador le va a pedir, por favor, muéstreme cómo lava su parabrisa. Okay. Entonces, en la marcha debe de hacerlo. Claro, y antes no se hacía de esa manera. Antes no se hacía de esa Antes se manera. practicaba cuando Simplemente el carro conduciendo estaba... y ya. Sí, esos son los cambios más importantes que se han dado últimamente. Sí, y bueno, nos gustaría saber con respecto a esos cambios, bueno, es bastante bueno saberlos porque eso tiene, qué sé yo, un año aproximadamente que se establecieron estos nuevos cambios, o sea, tienen un tiempo bastante reciente. Sí. Y por aquí, por ejemplo, nos pregunta María, que está muy clara y muy interesante su exposición, ¿dónde se dan esos cursos? Pregunta la señora María. Una de nuestras oyentes. Ujú. Dicen los cursos para aprender a Para, conducir. por ejemplo, los cursos que da usted, por ejemplo. El curso se da en cualquier parte de la ciudad. Claro. Dependiendo de donde la persona vive. Uno se busca un instructor El de instructor que está manejo, cercano, claro. o un instructor que ya le ha sido recomendado, que vive en la zona quizás no muy Claro. lejos, unas 3 millas de distancia. Claro. Y por la generalidad, el instructor llega a su casa o a su trabajo, Claro. o la pasa dejando donde le sea conveniente. ok. Hay otra, a la hora que ya se está acercando el examen, existe la oportunidad de juntarse en un lugar cerca del centro de examen. Ok. Entonces se utiliza más el tiempo conduciendo en la zona del examen. Claro. Ahora, por ejemplo, si yo quiero aprender a manejar pero no tengo vehículo, ¿cómo puedo recibir las clases? ¿Ustedes tienen alguna posibilidad de facilitar el vehículo o yo necesito, es un requisito tener ya un vehículo? No, el vehículo se lo proporciona la escuela de manejo. Ok, perfecto. Igual a la hora que va usted a hacer el examen práctico, Sí. la escuela La le escuela proporciona le suministra el vehículo. el vehículo para que haga el examen. Ajá. Aunque también existe la posibilidad que si usted tiene un vehículo disponible, usted puede ir en su vehículo al examen también. Ok. Eso Aún tiene sin gusto tener, suyo. aún sin tener el certificado de haber pasado el examen. Sin licencia. Por ejemplo, si yo Sí. tengo mi carro, estoy entrenando con usted, me está enseñando y yo ese día del examen me puedo ir desde mi casa en el carro. Tiene Aún que sin- tener un acompañante que tenga licencia. Ok, eso es importante. La full license que llaman acá. Sí. Claro. Ahora, Julio, y cuéntenos qué cree usted que podría pasar después del Brexit. ¿Habría algún cambio en lo que tiene que ver con la licencia? ¿Se ha hablado ya de algo? ¿Ustedes han sido notificados de alguna situación en particular con lo que tiene que ver con las licencias de conducir? Sí, con su licencia británica o licencia de cualquier otro país, usted puede ir al post office y obtener un permiso temporal Ok. que le vale un par de años. Ok. Y Sí. paga 5 libras y con eso le extienden ese permiso dependiendo de qué país en particular va a ir. Ok. Si va a ir a lo que es Holanda, Bélgica, España, es un cierto permiso. Si va a ir a los más lejos, a los países escandinavos, es otro tipo de permiso. Ah, ok. Eso para salir del Reino Unido. Sí. Pero, por ejemplo, si yo soy italiana o portuguesa y tengo mi licencia, igual puedo seguirla utilizando o por ejemplo, si soy una ciudadana que no soy británica, igual no afectaría adquirir la licencia de conducir británica, es lo que quiero saber. Correcto. O sea, por ejemplo, con mi nacionalidad de otro país, igual tendría acceso a mis clases y a recibir la licencia. No se ha hablado de algún cambio en particular sobre eso. No se ha hablado de ningún cambio. Perfectamente puede venir y conducir con su licencia al Reino Unido. Aparentemente va a haber un periodo de gracia Sí. de 2 años aproximadamente Para que la gente se para que la actualice. gente se acostumbre y se actualice. Claro. Tenemos aquí, Julio, una pregunta que nos hacen. Dice, hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. Tengo licencia tipo C de mi país, de Ecuador, y pregunta, ¿puedo convalidarla aquí con la británica? Sí, sí puede. ¿Se puede convalidar, o sea, cambiar? ¿Cómo? Convalidar, validar. Solo intercambiarla no puede. Puede conducir Por un año. por un año Y después Ok. y luego obtener la tiene que licencia británica. tomar un Tiene que examen hacer- británico Tiene que seguir el proceso y de... seguir el proceso. Ok, entonces en ese caso, pues si está recién llegado, pues solo por un año puede utilizarla y ya después tendría que meterse por el carril donde va todo el mundo. Correcto. Y en este caso, ¿es posible tomar el examen sin hacer clases?
¿O hay un alto riesgo de fail, de aplazar? Sí lo puede tomar, pero es muy recomendable que vaya por lo menos una vez o un par de veces con un instructor para que le diga qué tipo de cosas son completamente correctas, qué tipo de cosas son dudosas y qué tipo de cosas son completamente necesarias a la hora de hacer un examen. Claro. También dar un recorrido por una ruta tradicional de un examen es muy recomendable también. Claro. Hay un tema que también se maneja mucho acá, las multas, las penalizaciones. A veces la gente no tiene muy en cuenta eso y conduce sin carné o conduce sin un instructor o sin una persona que tenga la licencia ya full, simplemente tiene un carné, licencia provisional y se va a conducir así considerando que no va a pasar nada. ¿Qué multas podría tener esas personas? Existe una gama de multas dependiendo del tipo de ofensa y quién controla ese tipo de ofensas. Puede ser la alcaldía local, puede ser la policía que controla eso, pero es muy estrictamente seguido. Se le da seguimiento a cualquier tipo de ofensa y se le busca por su dirección de correo para darle seguimiento a que pague la multa. Sí, también es importantísimo que una persona que tiene su licencia actualice su dirección. Si no tiene su dirección actualizada, le puede caer una multa de alrededor de 1,000 libras por no tener su licencia solamente por la dirección. Eso es importantísimo. O sea, que hay que incluso, si se muda de lugar, tiene que actualizar esos datos. Y aquí también la licencia es un poco diferente, tiene puntos, ¿no? Te van quitando puntos o sumando puntos, es también un proceso diferente. Depende del tipo de ofensa, que si usted va a alta velocidad o está conduciendo de una manera por ejemplo, tomado o en estado de ebriedad, son penalizados muy fuertemente. Entonces el sistema de puntos viene que, digamos, si se pasa un semáforo, le caen 3 puntos. Si pasa a mayor velocidad y le coge una cámara, por ejemplo, le pueden caer otros 3 puntos. Y con 12 puntos usted pierde su licencia, tiene que comenzar de nuevo, hacer su examen teórico, tiene que repetir el examen práctico otra vez, comenzar desde nuevo. Desde cero. También, o puede que le hagan un periodo de suspensión que no puede usted reaplicar por los siguientes 3 años o 6 años. Dependiendo de lo fuerte que sea la ofensa. Claro, que aquí es mucho más estricto. Nos gustaría incluso, a propósito de eso que usted menciona, de cómo funciona lo de las licencias, pues ver si se pueden mencionar algunas diferencias, porque aquí también tenemos personas que nos escuchan desde otras partes del mundo, no solamente aquí en el Reino Unido. Conocer un poco de esas leyes de conducción, si son muy diferentes a las del resto del mundo. ¿Qué nos puede decir? La ley y el reglamento de conducción está muy orientado hacia la protección de los usuarios menos válidos, que son más vulnerables. Los peatones, los ciclistas, los motociclistas. La ley siempre se inclina al favor de ellos. Si hubiese un pequeño accidente entre un coche y un ciclista, por la generalidad, quien tiene la culpa, quien se le dice que estuvo en un error, es el conductor del vehículo. No importa de qué manera el conductor de las bicicletas se haya comportado. Uno debe tener la suficiente espacio, distancia y prudencia para ver que no se vayan a golpear. O sea, la invitación a que usted, primero que todo, sea racional, cuidadoso, muy metódico para conducir, teniendo en cuenta que hay un peatón o un ciclista o un motociclista. Sí, correctamente. Por ejemplo, regresando a la señalización, los lugares donde los peatones cruzan, está señalizado fuertemente con luces, con franjas blancas en el piso, y usted lo puede ver desde muchos metros atrás. 500 metros antes, usted comienza a ver qué es lo que hay más adelante. Y es algo que se les enseña a los alumnos desde el principio. ¿Qué tan adelante está viendo? ¿Qué logra ver? ¿Ya viste la zona de peatón? Ese es el tipo de énfasis que se pone sobre tener cuidado sobre las personas que más vulnerables. Claro. ¿Alguna otra diferencia que usted quiera destacar también?
Porque pues aquí el sistema es un poquito diferente y como dice usted, pues hacen importantes énfasis en puntos claves, ¿no? Sí, quizás una diferencia más es de que en nuestro país, en El Salvador, de donde yo vengo, se nos enseña a mover el coche, Sí. pero no a conducirlo. Que es Ya, una hay una cosa ¿Cuál es la diferente. diferencia allí entre una Entonces, cosa y usted otra? puede mover el coche y no chocar y no tocar nada. Va a ir Pero- esquivando todo. Pero otra Pero- cosa es que usted comience a darse cuenta de qué señales están más adelante, Que tiene al frente. a anticipar qué es lo que le puede suceder y a tener el respeto de que ese semáforo puede cambiar, entonces me comienzo a preparar en Claro. vez de darle con fuerza para Claro. pasar el semáforo a tiempo. Claro. Es ese tipo de De diferencia. puntos. Y usted sabe, vamos a ver, por aquí tenemos otra pregunta. pregunta. Dice, mi esposa con carnet provisional puede conducir si yo voy de copiloto y tengo la licencia completa. Correcto. Correcto, bueno, sí. Es permitido. Darwin, Debe sí ser puede. mayor de 25 años Ok, y haber tenido su licencia 3 años. ok. La full. O sea, la persona que va de copiloto, entonces tiene que tener más de 25 años y su licencia con 3 años, su licencia completa con 3 años. Muy bien, entonces él puede acompañar a su esposa para dar un paseíto y así, bueno, que ella se vaya preparando también. Que vaya aprendiendo el miedo para sacar la Sí. licencia full. Claro, hay una curiosidad que quizás forma parte de una curiosidad cultural y tiene que ver con eso que hemos mencionado varias veces, que se maneja del lado contrario, que a veces uno se equivoca y se va a montar creyendo que va en el lado del pasajero y se va a montar en el puesto del chofer. ¿Usted tiene idea por qué aquí se maneja al contrario? ¿Por insistencia simplemente o a qué se debe? ¿Por qué los ingleses manejan por la derecha y los demás por la izquierda? En realidad que hay varios precedentes históricos. sí. Ok, Y poco a poco se fue dando la pauta para que conducieran al lado izquierdo. Había, desde que los romanos estuvieron por acá, visitándolo por 7 siglos, los romanos marchaban por el lado izquierdo. ok. Sí. Luego, los caballeros, Sí. al conducir su caballo, las riendas estaban en la mano izquierda generalmente porque la mayoría de personas son diestras con la mano derecha y con la Para otra mano espada. podían utilizar un arma para defenderse. Luego, en el año 1300, el Papa Bonifacio VIII Sí. ordenó que todos los peregrinos que viajaban hacia Roma caminaran por el lado izquierdo. Entonces, varias cosas que se vienen dando para que Se diera ese conduzca por el lado cambio. izquierda. Luego, conduciendo carruajes en los años 1700, 1600. Otra vez, la habilidad es de tener el látigo en la mano derecha y las riendas en la mano rienda con la izquierda. Ah, ok. Y conducir por el lado izquierdo también. Luego, en el siglo XVIII, había mucho congestionamiento en Londres y el puente de Londres, el London Bridge, Sí. se congestionó demasiado. Entonces se dio una primera ley, un reglamento, que todo el mundo debía conducir por el lado izquierdo. Claro, Ahí comienza, como para entonces, organizarse un poco la situación del Ya- tráfico. Ya los primeros autos fueron diseñados exactamente para Sí, conducir por el si lado los izquierdo. carruajes estaban conduciendo al lado izquierdo, entonces ya Todo vendría toda la igual. geometría fue organizada para conducir hacia el lado izquierdo. Claro, ¿y a usted cuál le parece más cómodo? Ah, Viniendo en del real- Salvador. En realidad que es parecido porque la geometría del vehículo para conducir al lado derecho está diseñada para esa eso. forma. Y el que conduce al lado izquierdo, Claro. la Igual, geometría está Complicado ya es hecha. cuando se tiene el carro que no es, ¿no? Lo más complicado es cuando usted cambia repentinamente de conducir del lado izquierdo al lado derecho o viceversa, como que usted toma un ferry para ir de Inglaterra a Francia. Cuando sale a Claro. Francia puede dar Complicársele por un poco la lado cosa. equivocado. Una recomendación es que se ponga un guante blanco en la mano derecha cuando está en el barco. Ah, Ah, ok. Eso le va a recordar Ah, que ok. se tiene que Que posicionar tiene al que lado conducir derecho por- cuando llegue ok. a... Ah, Qué ok. bien, pues súper interesante. Bueno, me imagino que alguno de nuestros seguidores está interesado en, si no tiene la licencia obviamente, o tiene Claro. la licencia provisional, ¿cómo contactarlo usted para clases de conducir? Claro. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues me puede contactar al teléfono 079 Ujú. 51 81 8070.
Ok. ¿Y usted 079 Sí. 51 81 80 70. Correcto. Ese es. Y cuéntanos porque nos gustaría también saber el examen. Cuando uno hace el examen también tiene un costo, ¿no? Porque ese primer formulario de los 25 libras, ese es un primer paso. Pero al final también eso tiene un costo, el examen ya para tener su licencia. Sí, el examen teórico cuesta 25 libras. Ah, ok. Luego el examen práctico, hay 2 costos. Sí. Primero, 62 libras que se paga al gobierno por reservar un examen Sí. para el costo de un examinador. Sí. Porque quien lo examina no es El propio instructor, No es instructor, es otra es otra persona. sino que un Sí. examinador. Y luego, por la generalidad, se alquila un coche de un instructor, Sí. lo cual tiene que Claro. pagarlo. Ah, ok. Generalmente el instructor le va a dar 1 hora de clase antes del examen, Sí. Ok. le facilita el coche para conducir también, y eso le cuesta generalmente 85 libras aproximadamente. 85. O sea, en promedio unas 200 libras para empezar. Más o menos. Claro. Sí. Y, por ejemplo, como instructor, en un balance, ¿cuánto podría representar eso, si se puede, en gasto o bueno, digamos, en la inversión que haría un estudiante en unas clases para presentar ese examen? ¿Se podría dar una cifra? Una idea de cuánto. Claro, por ejemplo, si son esas 6 semanas que usted hablaba, que por lo menos 6 semanas son para alguien que ya conduce. Para alguien que ya conduce, a veces con 3 horas. Pero depende de instrucción del conocimiento. son suficientes. 3 horas Claro. de instrucción. 3 horas de instrucción más lo del examen. Claro. Está hablando de 250 libras Claro. aproximadamente. Para Claro. para una persona que no ha conducido nunca. en su Bueno, vida. hay quién Persona sabe. que nunca ha conducido, Sí. se le recomienda, Sí. el promedio aquí Sí. en Inglaterra son alrededor de 40 horas Mm, de conducción práctica. antes de estar casi listo para el examen. Claro, A veces porque un habría que poco más, empezar un de poco cero, menos. claro. Entonces son 40 multiplicado por 25, que es más o menos el promedio de tarifa por hora. tarifa por hora. Claro. Bueno, va hagan las llegando. cuentas. Sí. Sí. ¿Y cuánto tiempo tiene Julio dictando clases como instructor aquí en el Reino Unido? Yo llevo alrededor de 15 años dando clase y soy graduado del Driving Standards Agency Sí. con una calificación grado A, que es la calificación más alta. Qué bien. Me enorgullezco de ser muy paciente y esmerado para que mis alumnos aprendan Entiendan. pronto y pasen su examen. Y sí, Y claro. ha sido un placer Una estar pregunta. con ustedes. Claro que sí, un placer también para nosotros. ¿El instructor puede ser examinador a la hora de ir a... Pero en otro caso, a en lo otro mejor, caso? ¿no? O sea, Por ¿usted ejemplo. podría trabajar como examinador también? Sí, tendría que tomar un curso como Especial. examinador? y trabajar como examinador solamente. No trabaja como, No trabaja como instructor, sino como y examinador, sino que solamente como examinador. ¿Y quién define o quién contrata o cómo se definen a los examinadores? ¿Eso lo hace la autoridad de transporte o quién? Sí, lo que le llaman el Driving Standards Agency. Sí. Ellos Ella es la que definen los cuáles son los examinadores requisitos que deben cumplirse y qué tipo de personas califican para ser Claro. para ser examinadores. examinadores. Ah, Sí, ok. antes de irse, hay otra persona, Luz nos pregunta, ¿desde qué edad se puede empezar a conducir? Generalmente a los 17 años. Eso legalmente se puede hacer. Sí, y la otra pregunta ya habla de un seguro, si usted tiene idea de qué tan costoso sería el seguro. El seguro es muy caro al principio para los jovencitos. Los jóvenes. Ujú. Ujú. Una persona mayor, el seguro se hace Un poco más bajo. menos. El seguro trabaja como cálculo de riesgos y posibilidades, como, Sí, sí. como ponerle una apuesta a un caballo. Sí, sí. Si usted ya conoce al caballo y ya ganó varias veces, entonces usted le puede apostar bastante. Vale. Así es la compañía de seguros. Sí, sí. La Claro. persona que ya tiene varios años dice, pues tiene Tiene mucho sentido experiencia, común, sí, sí. tiene experiencia, no me va a chocar, no me va a tocar que O sea, pagarle. no va a Al ser una- jovencito que Sí. tiene 17 años y no se aguanta por conducir a alta velocidad, Sí, claro.
le tiene piden que una pagar un gran seguro muy cantidad alto. de dinero Claro. para poderlo. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por estar aquí con nosotros, por darnos todos esos detalles. La verdad que bastante interesante la información. Esperemos que sea también de utilidad para todos nuestros oyentes. Ya pues él nos dio también su número de contacto. Cualquier información adicional también la pueden preguntar, consultar a través de nuestro chat. Ya pues nos hemos pasado del tiempo de nuestra transmisión, varios minutos, pero pues valió la pena porque tuvimos toda la información y las preguntas pudimos resolverlas y responderlas también. Así que, bueno, dejamos pendiente algunas notas para mañana, ya pues finalizado nuestro tiempo en la transmisión. Queremos agradecer a todas las personas por sus inquietudes, por participar y la invitación nuevamente para mañana a la 1 de la tarde. Volvemos con más noticias aquí en Express News. Muchísimas gracias, Julio. Gracias, buenas tardes. Una feliz tarde para todos. Este es el programa radial número 1 de la gran familia hispana en el Reino Unido. Programa del primer periódico comunitario de las Islas Británicas, Express News. Las voces de los personajes que son noticias volverán en una nueva emisión con los hechos más importantes que ocurren a tu alrededor. Express News Radio.